Hola, ¿qué hay? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos seguís desde los diferentes puntos del planeta y que probablemente muchas personas nos sigáis en directo, pero muchas otras también veréis la grabación a posteriori. Hoy tenemos el gran honor en la editorial Sentir de estar acompañados de Vicent Prieto y de Ana Albert y queremos presentaros el ECAI, la escala de la conducta de apego infantil, es decir, que es el primer instrumento dirigido a medir e identificar los 4 diferentes tipos de apego a través de un cuestionario y a través de un manual que está disponible en la editorial Sentir. Aquí tengo el manual, pero además la escala y el cuestionario. También hemos tenido la ayuda de un software para poder medirlo y poder facilitar la evaluación de esta prueba. Y a continuación voy a presentar a los autores de esta escala. Y también esperamos contar con la participación de José Luis Gonzalo Marrodán, que es uno de los grandes autores que también ha confiado en la editorial Sentir y ha desarrollado diferentes publicaciones. En primer lugar, presento a Vicent Prieto Rubio, que es catedrático de orientación educativa, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Psicología, maestro de enseñanza primaria y educación especial, miembro de la International Attachment Network España, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, profesor asociado del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de Valencia y profesor tutor de la Facultad de Psicología de la UNED durante varios años. Y esto es un breve resumen de su trayectoria profesional, que si queréis también en la página web de Sentir tenéis más detalles. Nada más que decir que para nosotros es un honor y fue la verdad que un lujo en el momento que José Luis Gonzalo nos presentó y nos propusieron este bonito y necesario proyecto dentro de nuestra apreciada infancia. Así que si te parece, Vicente, te paso la palabra y luego ya presento a Ana. ¿Hacemos así? Perfecto. Bueno, pues nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo en directo o a posteriori, pero sobre todo muchas gracias a Editorial Sentir por haber confiado en la obra y también, aunque no está y no creo que tarde demasiado, a José Luis Gonzalo Marrodán, porque el entusiasmo que demostró en el proyecto fue tan grande o incluso mayor que el nuestro. Sin su ayuda realmente habría sido difícil alcanzar el nivel de calidad que creemos que el proyecto ha tenido. Pues te presento, Ana, ¿te parece que te presente también brevemente? Porque también tiene una trayectoria profesional muy extensa. José Luis ya me ha dicho que ahora mismo se va a conectar, así que ya le he dicho que vamos a ir empezando también por ser puntuales. Ana Albert es licenciada en Psicología en la Universidad de Valencia, doctora en Psicología con una tesis doctoral titulada Evaluación del aprendizaje autorregulado, validación española del Motivated Tutorial titulado en España, titulado Evaluación del aprendizaje autorregulado, Strategies Learning Questionnaire en educación secundaria, con calificación cum laude, y máster sobre necesidades educativas especiales y atención temprana de la Universidad Internacional de Valencia. También es miembro de la International Attachment Network en España y ha sido profesora asociada del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de Valencia durante varios años. Trabaja como orientadora educativa en la Administración Pública Valenciana y tiene una amplia experiencia profesional en centros educativos, tanto de educación infantil y primaria como de educación de especial dificultad. Destacó especialmente su labor realizada en un colegio residencia de protección de menores y en la unidad educativa terapéutica de atención al alumnado con trastornos mentales, en la que trabajó durante varios cursos académicos. Muchas gracias, Ana, por estar hoy aquí. Gracias a ti, Mercedes. Hola, José Luis. Buenas tardes, José Luis, Hola. bienvenido. Buenas tardes. Si quieres, ya que estamos en orden de presentaciones, si quieres te presento también y si quieres Venga. también, si os parece, Vicente y Ana, como habíamos acordado que primero empezaba José Luis explicando, también estábamos hablando de que gracias a ti, José Luis, pues hemos hecho realidad también este proyecto porque, bueno, pues confiaste en Sentir, confiaste en Vicente y Ana y, bueno, pues nos pusiste en contacto. En el caso de José Luis Gonzalo, es experto en duelo en la infancia, psicólogo clínico y psicoterapeuta por la FEAP, diplomado en traumaterapia infantil sistémica por el IFIP de Barcelona, clínico MDR en Europa, psicoterapeuta de los menores que participan en los programas de acogimiento familiar, residencial y adopción para la Diputación Foral de Guipúzcoa,
docente en el Diplomado de Traumaterapia Infantil Sistémica de Barudi y D'Antañán y en otras instituciones, autor en varias publicaciones sobre la técnica terapéutica de la caja de arena y divulgativa sobre apego y trauma en adopción y acogimiento, autor que siempre recomiendo su blog debuenostratos.com, y con la editorial Sentir ha escrito Cuando mi corazón tiembla, cuento para explicar la separación de los padres y seres queridos, y también es autor del Sentilibro para adultos Cuando mi corazón calma. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta presentación, siempre tan cumplida y hecha con tanto cariño. Es un placer volver a verte, Mercedes. Encantado de estar aquí. Y a Vicente y a Ana también, pues es un gran placer veros por aquí también. Y muy contento de acompañaros en esta presentación, en esta puesta de largo del ECAI de escalas de conductas de apego infantil. Empiezo comentando yo, Mercedes. Sí, si te parece, empiezas tú, estupendo. Muy bien. Bueno, yo sobre todo lo que voy a contar es un poco la historia de cómo surgió el ECAI, y luego le dejaré a Vicente y a Ana que nos hablen del instrumento, de sus propiedades, de su utilidad y sobre todo de la gran capacidad que va a tener ese instrumento para trabajar en la prevención, que es lo que todos siempre hablamos y en los que tenemos que poner el esfuerzo, ¿no? Yo creo que la gran potencia del ECAI va a estar en la prevención. Bueno, yo le conocí a Vicente en Valencia, en su tierra natal, en esa maravillosa ciudad, y estábamos allí en un congreso sobre apego y resiliencia, y me acuerdo que se acercó, se presentó y tuvimos una charla muy interesante y muy instructiva. Los dos nos descubrimos afinidades en cuanto a la teoría del apego, y él ya me compartió, Vicente, ¿verdad? Ya me compartió su idea, ¿eh? Estaba ya diseñando unas escalas para evaluar las conductas de apego en el ámbito escolar, porque él es una persona que, bueno, muy reconocida en el ámbito donde se desenvuelve, en el ámbito de la educación. Lleva muchos años trabajando, tiene muchísima experiencia y estaba convencido de la necesidad de la creación de un instrumento de este tipo para, desde el ámbito escolar, poder contribuir en la prevención y poder detectar perfiles de niños que puedan tener dificultades en el establecimiento de los vínculos afectivos y que con ello pudieran estar también mostrando posibles problemas en el ámbito familiar. Entonces él estaba convencido de la necesidad de crear esto y ya tenía pergeñado de alguna manera un primer, digamos, ECAI incipiente, ¿no? Un proto-ECAI, ¿no? Y me entregó un ejemplar para que lo leyera y me advirtió, por supuesto, de que estaba todavía en proceso de creación. Y a mí la verdad es que desde el principio, bueno, me cayó genial Vicente, porque es una persona cercana, llana, natural, afable, una persona más muy entretenida, muy divertida, que sabe un montón. Y yo le dije, joder, Vicente, a mí es que esto me encanta, es que esto hay que buscar la manera de que vea la luz. Bueno, tú espérate que yo lo estoy trabajando, tengo que verlo todavía, lo tengo que pulir, lo tengo que terminar. Esto no tiene todavía un estudio estadístico en condiciones, yo tengo que poner esto, lo tengo que mejorar. Y cuando lo mejore te aviso. Y efectivamente se puso manos a la obra y lo empezó a pulir, a diseñar, a estructurar, a organizar y empezó a hacer todo el estudio estadístico, y yo me ofrecí, por supuesto, a colaborar, porque estaba entusiasmado con el proyecto, a colaborar y apoyarle y ayudarle en todo lo que yo pudiera en todo este proceso. Entonces, tenemos que decir que el ECAI, lo primero, viene avalado y apoyado por, yo creo que un elenco de profesionales a nivel nacional e internacional y de académicos expertos en teoría del apego, que han participado en la construcción y sobre todo en la selección de ítems, y viene, por supuesto, trabajado, probado, diseñado y ha pasado por todos los protocolos de fiabilidad y de validez
que se exigen para una prueba de estas características. Y entonces Vicent, en ese sentido, se ha rodeado del mejor equipo para poder hacer del ECAI una prueba con todos los requisitos. Es fruto de esta colaboración también en lo que es la fase de ir creando la justificación estadística, pues yo también le ofrecí que pudiera ser pasado y probado en centros escolares de aquí, no solo de Valencia, y él pues aceptó encantado y bueno, a través de una persona de técnico de educación de aquí del departamento, pues conseguimos que se pudiera administrar a varios centros y así también ampliar la muestra, ¿no? Y así de este modo, pues el ECAI fue tomando cuerpo, fue tomando forma y llegó el momento de decir, Vicent, esto tiene que ver la luz como sea. Esto no se puede quedar aquí, esto merece ser publicado. Es una contribución muy significativa al ámbito. Yo creo que es la primera prueba de evaluación de conductas de apego infantil que se ha editado, me parece que en toda España y Latinoamérica. Es la primera, no hay otra. Y esto tiene que publicarse porque es la manera de ponerlo dentro del catálogo de pruebas que existen en el mercado y es la forma también de que creemos cultura entre los profesionales. Y él me dijo, pues venga, para adelante. Entonces fue ahí donde a mí, como siempre, Mercedes, siempre me viene Editorial Sentir a la cabeza, porque sois un equipo de profesionales, bueno, totalmente sensibilizados ante este tipo de iniciativas y apostasteis por ello desde el principio sabiendo que merecía la pena impulsarlo. Y bueno, todo lo que era el aparataje técnico y el poder construirlo técnicamente, hacerlo llegar y diseñarlo y editarlo, bueno, pues lo resolvisteis de una manera fantástica, habiendo hecho un cuestionario muy sencillo de aplicar y utilizar. Ahora ellos van a entrar en detalles, pero yo todo lo que quiero subrayar es que una vez que ya ha visto la luz y que Editorial Sentir, con todo su maravilloso equipo de profesionales, ha hecho realidad que le cae, vea la luz, tenemos una escala que a través de figuras muy importantes en la vida de los niños que pasan un montón de tiempo con ellos, que son los tutores o tutoras escolares, pueden administrar y valorar las conductas de apego que los niños pueden mostrar en la escuela y a través de unos ítems que se cumplimentan podemos tener un reflejo de cómo son las conductas de apego de ese niño que nos pueden dar indicadores, ahora lo explicarán ellos con más detalle, que nos permiten el poder entrevistarnos con las familias y detectar a aquellos niños que puedan tener perfiles de apego inseguros o incluso tender hacia la desorganización en el apego y con la idea, sobre todo, de poder prevenir, poder detectarlo y poder apoyar a los niños y a las familias y orientarles hacia servicios especializados donde ratifiquen los diagnósticos y donde reciban los tratamientos que necesitan para que estas cosas se puedan trabajar desde la más tierna infancia, desde abajo, desde lo preescolar, lo escolar, y no esperar a que estos problemas estallen en la adolescencia cuando todo es mucho más complicado. No existen pruebas de estas en el ámbito escolar. Yo creo que todavía en la escuela el tema del apego está entrando y cada vez más, pero tiene que entrar más, que los orientadores escolares sepan que están aquí estas pruebas, que tienen que hacer uso de ellas y que hasta ahora pues esto había estado muy colonizado pues desde los test conductuales, desde los test del psicoanálisis, los test factoriales, pero no desde la teoría del apego. Y yo creo que ya era hora de que esté ahí para que todos los profesionales sepan que es un marco explicativo muy adecuado para entender el desarrollo del niño, de las necesidades de vinculación y que son a lo largo de toda la vida, pero que son muy importantes en la infancia, ¿no? El Vicent nos ofreció la posibilidad de que honráramos el PSK, ya voy terminando, y junto con mi compañera Marjorie D'Antañán, que es mi amiga, colega y profesional, que ha participado también en la elaboración del ECAI y ha escrito el prólogo conmigo. Bueno, en el prólogo explicamos, bueno, pues por qué es importante el apego y por qué es importante el ECAI, ¿no? Y lo hemos prologado con mucho cariño y mucha felicidad
Y ahora voy a dejar que ellos expliquen con detalle el ECAI, pero yo les quiero felicitar a los dos, a Vicente y a Ana, por el gran trabajo que han hecho y por haberse tomado todos los desvelos que les ha traído y todos los sudores y todos los obstáculos que han tenido que ir salvando para que esto esté aquí, y también pues felicitar a la editorial Sentir por una vez más tener esta sensibilidad con este tipo de materiales que no todas las editoriales están dispuestas a apostar. Así que os cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien, gracias a ti, José Luis. Nosotros no podría ser más, ¿no? El cuestionario del ECAI, de detección de conductas del apego, relacionado con sentir. La palabra sentir y apego no puede ir más unida y estamos encantados. Voy a unir un poco con la presentación que ha hecho José Luis, porque sí que es cierto que el principal objetivo que teníamos nosotros cuando entramos en el apego era un mundo desconocido. Estábamos trabajando, como nos ha presentado Mercedes, yo estaba en ese momento en una escuela que estaba anexa a una residencia de protección de menores, y Vicente en ese momento estaba en una unidad de atención e intervención de prevención de la violencia, y iba por toda la provincia de Valencia, las escuelas, intentando asesorar en los casos más graves de problemas de conducta y de desregulación emocional. Y notábamos que nos faltaba algo. Y la historia comienza un poco previa, la inicial, en un viaje a Cartagena, que llovía y buscamos el refugio. El paraguas fue una librería. Mejor refugio no podía ser, y buscando por ahí encontramos un libro que se llamaba El niño abandonado, de Peter Reigart, y allí se nos abrió este mundo y empezamos a profundizar, ¿no?, en la teoría del apego. Y conectando un poco con lo que decía José Luis, que sí que es cierto, en la escuela no se conocen instrumentos de este estilo, y nuestro objetivo principal, dos básicamente, que son los que se encuentran en el libro, era la primera parte, ¿no?, dar a conocer a todos los profesionales de la educación la teoría del apego, que ahora es verdad que empieza a conocerse, pero es un mundo bastante desconocido dentro de la educación. Y bueno, nuestro principal objetivo es que se hable más de apego y menos de conducta, quizá. Y por otra parte, que eso sería la primera parte del libro, que entra a explicar más la teoría del apego, los distintos tipos, y ponemos ejemplos de casos prácticos que nosotros hemos ido conociendo. Y luego, por otro lado, la segunda parte, como decías tú, José Luis, el valor de la prevención, ¿no?, que sobre todo este manual, este cuestionario, intenta ir por ahí en el mundo escolar, que es el entorno natural, pues, de la familia, ¿no?, más cercano a los niños y a las niñas, para que las maestras puedan detectar desde allí qué tipo de apego tienen los niños, las situaciones de riesgo, los riesgos más graves, para intentar prevenir, intervenir desde allí y sobre todo, pues, los casos que requieran una intervención más especializada que lleguen. Y bueno, yo te cedo ya para que entres en el punto más técnico, la explicación del cuestionario. A ver, un pequeño comentario al hilo de lo que ha explicado Ana, o de lo que ha comentado, de lo que yo hacía en esa unidad de intervención, que me recorrí efectivamente pues prácticamente toda la provincia de Valencia, ante demandas de los colegios y de los institutos de problemas muy graves, sobre todo de conducta, de agresiones entre iguales, también al profesorado, abusos, acoso escolar, etcétera. Cuando estuve muchos años en esa unidad, y los primeros años estuve repasando y estudiando pues programas conductual cognitivos de España, de Estados Unidos, etcétera. Y llevaba una especie de maletín, ¿no?, en la mente sobre estrategias, programas, etcétera. Pero siempre, como ha comentado Ana, se me quedaba la sensación de que le faltaba alma a esos programas. No era solamente conductas, no solamente eran cogniciones. Y sobre todo, no importaba el origen, no importaba, en esos programas daba igual el origen de los conflictos, ¿no? Y bueno, a raíz de descubrir a Peter Reigart, como ha comentado Ana, empezamos a investigar. Investigamos mucho. Conforme fuimos profundizando en esa investigación y conociendo más la teoría, los últimos años que estuve en esa unidad cambié la estrategia. Ya dejé de dar estrategias, dejé de dar técnicas y dejé de dar programas.
me interesaba por el niño, su historia, su familia, etcétera, y trataba de dar una explicación de los comportamientos tan violentos de estos niños a partir de su historia, en base a la teoría del apego. Y me sorprendió de que los profesionales se sensibilizaban mucho más y la actitud, que no es fácil de despertar en algunos de ellos, cambiaba radicalmente. Era una actitud ya mucho más comprensiva y desde esa actitud comprensiva nacía una acción que era saludable y era, diría que hasta terapéutica. Es decir, fue más efectivo el mejorar la actitud en base a la teoría del apego que el dotarles de una serie de instrumentos técnicos. Empezamos a investigar, empezamos a estudiar y empezamos a recopilar las investigaciones que ponían en relación el apego con la delincuencia. Y nos sorprendió la cantidad de trabajos que encontramos. Está publicado en el libro y no las voy a leer, pero por ejemplo, a modo de muestra, por ejemplo, la de Lyons Roots, que es una profesional americana de prestigio internacional dentro de la teoría del apego. Por ejemplo, uno de sus trabajos, la conclusión a la que llegó es que la variable que mejor predecía la hostilidad con los iguales en el aula era el apego desorganizado. Otro trabajo suyo, el apego desorganizado es el mejor predictor de los comportamientos agresivos o violentos. Otro más, existe una correlación significativa entre la agresividad, el retraimiento y el estilo de apego evitativo. E incluso trabajos que se han hecho dentro de instituciones penitenciarias, se ha visto que la mayor parte de los internos tenían problemas de apegos inseguros. De los tres, básicamente o principalmente del desorganizado, pero también de los otros dos. A la vista de esto, seguimos buscando un tipo de violencia más concreto, como es la violencia de género. Y aquí también la cantidad de trabajos que hay son innumerables y además bastante recientes algunos de ellos. Por ejemplo, leo unos cuantos al azar. Los hombres violentos tenían apegos inseguros, eran dependientes, celosos, y sugirieron que la ambivalencia y la ansiedad hacia el abandono activaban la violencia como forma de control y evacuación de la tensión. Todos son trabajos empíricos. Otra conclusión, todos estos trabajos coinciden en sus conclusiones en que el apego evitativo predomina en los agresores sexuales. En general se repetían otra vez los tres tipos de apego en las personas condenadas por violencia de género, tanto el ambivalente como el evitativo. Ya sabemos que el ambivalente es más dependiente, es más celoso, pero también el evitativo, cuando había una situación de abandono, en muchos casos reaccionaba como si su apego fuera ambivalente, al menos a corto plazo. Regalos, flores, salidas, cenas románticas, pero poco a poco se iba diluyendo y volvía otra vez a esa inexpresividad emocional y arrogancia que caracteriza en mayor o menor medida a las personas con apego evitativo. Pero incluso con las psicopatologías, siempre tuvimos la sensación, tanto Ana como yo, y las personas orientadoras, psicólogas, pedagogas, maestras, que habían algunos tipos de psicopatologías que no nos acaban de convencer los diagnósticos tradicionales. El más habitual era el TDAH, pero quizá había algo más. Y empezamos a rascar por ahí también. Por ejemplo, algunas de las conclusiones de los numerosos trabajos que existen, que relacionan el apego con las psicopatologías, el primero, encontró este trabajo del año 90 una alta prevalencia de apego inseguro entre individuos con esquizofrenia. O, por ejemplo, otro posterior, el apego desorganizado predice la psicopatología en la adolescencia. O el 76% de pacientes hospitalizados en un hospital psiquiátrico mostraron un tipo de apego desorganizado. En fin, etcétera, etcétera. Y incluso con el suicidio. De hecho, por ejemplo, el primero de ellos, 2001, constata la relación entre las relaciones traumáticas con el apego y la patología depresiva y suicida. El apego evitativo en el trastorno depresivo mayor es un objetivo terapéutico potencial, dado que permite prevenir el comportamiento suicida.
Los presos con apego inseguro son más propensos a involucrarse en comportamientos suicidas. Una conclusión fundamental de este estudio es que se encontró que el apego inseguro es un predictor significativo de la conducta suicida en el grupo de adolescentes estudiados. En fin, con todas estas evidencias empíricas y muchas más que existen, vimos la imperiosa necesidad de tratar de identificar cuanto antes el tipo de apego con el fin de prevenir, como ha dicho el gran maestro José Luis y como ha resaltado también Ana. Nuestra intención era básicamente la identificación, aunque fuera a nivel de screening, del mayor número posible de niños y de niñas con apegos inseguros y a partir de los 6 años. El ECAI es aplicable desde primero a sexto de primaria, es decir, 5 o 6 años hasta los 11, 12. La identificación de los apegos inseguros a estas edades es fundamental para prevenir problemas graves posteriores. No significa que todos los niños y niñas con apegos inseguros vayan a ser delincuentes o a tener ideas suicidas, etcétera, ¿no? No necesariamente. Hay mucha gente con apego evitativo que va por la calle y lleva una vida completamente normalizada. El propio John Bowlby, según dijo Arturo Ezquerro no hace mucho en una conferencia que dio, dijo, John Bowlby tenía apego evitativo y yo soy ambivalente. Y los ambivalentes y los evitativos nos llevamos muy bien. Y de ahí que congeniáramos tanto y que tuviéramos una relación tan magnífica, ¿no? Porque los dos tuvieron una relación estupenda. Pero, en fin, era importante, aunque no todos los inseguros van a tener graves problemas, era fundamental identificarlos cuanto antes. De ahí que empezamos a revisar las formas de evaluación de los tipos de apego. Evidentemente, con los niños más pequeños, 1 o 2 años, la situación extraña de Mary Ainsworth sigue siendo la reina, con algunas variaciones, y para niños más mayores casi todos son pruebas de tipo proyectivo. En ambos casos, a los niños se les lleva ahí, con padres que tienen un nivel mínimo de concienciación del problema para que lo lleven a algún tipo de gabinete, de psicólogo clínico, de psiquiatra, para que les ayude. Pero nosotros queríamos ampliar el marco, queríamos complementar el trabajo de la psicología clínica y de la psiquiatría y queríamos abrir el abanico a todos los niños y niñas y sobre todo a aquellos que nunca van a ir a un gabinete de psicología clínica ni a consultar a un psiquiatra. De ahí que eso fue también una palanca, un empuje grande para que la teoría llegara a todas partes, para que entrara en la escuela y para que la identificación se pudiera realizar pues, de la manera más precoz posible. El manual está repartido, básicamente está dividido en 3 partes. La primera parte es teórica y tiene una extensión inusualmente larga. Estos manuales suelen tener 4 o 5 páginas de base teórica, pero efectivamente, como habéis comentado, tanto José Luis como Ana, la teoría del apego en los colegios es poco conocida, es muy poco conocida y necesitamos extendernos un poco más para dar unos conocimientos básicos que motivara sobre todo a profundizar más en ella. Pero no solamente es poco conocida en la escuela. Javier Sempere, que es un psiquiatra alicantino, también defensor total de la teoría del apego, en una conferencia no hace mucho, dijo que él calculaba que en España un 10% de los psiquiatras conocían la teoría del apego, un 10%. La especialidad de psiquiatría infantil y juvenil se ha creado en España hace un año, poco más o menos. Es decir, y los psicólogos clínicos tampoco está lo suficientemente extendida. La mejor manera que vimos, y por nuestra experiencia profesional y nuestra dedicación profesional, es que la escuela fuera una catapulta de identificación y también de ampliación de la teoría a los profesores, a los orientadores y también a los psicólogos que todavía no conocen con suficiente intensidad la teoría. Bien, la segunda parte del manual va dirigida a la parte psicométrica, todo el proceso que supuso de elaboración. En fin, no la voy a explicar, está allí ya extensamente explicada, pero bueno, partimos en total se redactaron más de 300 ítems y la prueba final, los que se salvaron, fueron 59. El ECAI tiene 59 ítems. Colaboraron, os hablo de memoria, pero alrededor
o más de 250 personas, más de 250 profesionales de todos los ámbitos. Con esas premisas y después de pasar diferentes procesos psicométricos, se quedó esta versión final con 59 ítems, como os digo. Aquí tenéis la primera página, está el ítem y luego las 4 opciones de respuesta, una escala Likert de frecuencias, nunca o casi nunca, algunas veces, bastantes veces, muchas veces, ¿vale? Se tarda más o menos unos 10 minutos. En 10 minutos está contestado. ¿Pasamos? Bien. Una vez se introducen los datos en la plataforma telemática, esta es la primera hoja que sale. Como podéis ver, arriba están los datos personales y aquí están los resultados del cuestionario, las puntuaciones directas y las puntuaciones típicas. Creamos una escala típica de 1 a 11 puntos para normativizar todas las puntuaciones directas. La puntuación 1-2, la intensidad del apego 1-2 la consideramos muy baja, 3-4 baja, 5-6-7 media, 8-9 alta y 10 y 11 muy alta. Entonces, una de las características que tiene el ECAI es que no solamente dice cuál es el tipo de apego dominante, sino que te dice su intensidad tanto del dominante como de los otros 3, digamos, complementarios. En este caso, por ejemplo, el seguro tiene una puntuación típica de 4, la intensidad es baja, del ambivalente 9, la intensidad es alta, y el evitativo y el desorganizado, las intensidades son muy bajas. Aquí está anotado, baja, alta, muy baja, muy alta. A partir de aquí, evidentemente, el apego dominante en este caso es el ambivalente. Pero creamos una escala que fue muy laboriosa de elaborar y muy meditada, en la que valoramos el nivel de riesgo de que en un futuro esta persona, este niño de 7 años en particular, pudiera incurrir en algunos de los graves problemas que hemos señalado antes. Entonces, el programa automáticamente te informa de cuál es el riesgo estimado de caer en estos problemas. Hay una aclaración abajo que dice que no necesariamente va a ser, pero sí que es una señal de alerta para que pongamos todos los medios disponibles para revertir el tipo de apego de estos niños. Y en muchos casos no podemos contar con la familia. Y eso es un problema. En muchos casos no hay forma de que la familia tome conciencia. Con lo cual, la única opción que tenemos es la concienciación de los maestros y sobre todo, el apoyo y la ayuda de los iguales. ¿Pasamos, Ana? Bien, la segunda página que sale automáticamente en la plataforma es esta, donde es un pequeño análisis básico de los resultados, donde se señala cuál es el apego dominante, en este caso es el inseguro ambivalente, y una descripción somera de las características generales del ambivalente. 2 o 3 términos claves para reafirmar o para tener una idea más clara de forma rápida de qué es el apego inseguro ambivalente, qué características, digamos, tiene más prevalentes, dependencia y ansiedad. Y luego una pequeña aclaración de las características específicas de este caso concreto. No. Es decir, ¿veis? Como veis aquí, el ambivalente sale alta, pero los otros 3 salen baja o muy baja. Pero podría haber salido alta aquí y aquí media, baja, muy baja. Es decir, no solamente hay que informar de la intensidad del dominante, sino que las intensidades de los no dominantes también nos van a aportar información. De ahí este comentario más específico a cada caso. También lleva una pequeña recomendación sobre el grado de importancia que concede al diagnóstico y a una intervención clínica especializada. El ECAI es una prueba de screening, no es una prueba diagnóstica, es una prueba de cribado, creemos que aquí hay un riesgo de... Por eso es importante después que señalemos hasta qué punto considera interesante que se derive para un diagnóstico clínico y una intervención ya más especializada. Y por último, esta tercera página, en la plataforma se puede escribir directamente
es opcional, se puede rellenar o no, recomendable para aquellos alumnos de niños, niñas de riesgo alto, muy alto, con datos relevantes de la historia familiar y de la historia escolar y un poco la intervención que está recibiendo, que ha recibido hasta estos momentos, tanto farmacológica como clínica, sociológica o psicopedagógica. José Luis tiene muchas frases lapidarias, pero a mí esta es una de las que más desde la primera vez que la leí, me llegó muy hondo. Si se siguieran los postulados de la teoría del apego, el mundo se transformaría radicalmente. Y estoy convencido de que así sería. Si conseguimos que la teoría del apego entre en las escuelas, y por eso hemos dibujado estas puertas y el ECAI aquí, porque no solamente es un cuestionario que va a entrar en las escuelas, es que es la teoría del apego la que pretendemos que entre en las escuelas. Y si no transformar el mundo radicalmente, por lo menos esperemos que ayude a hacerlo un poquito mejor. Vale, gracias. Muchísimas gracias, Vicente y Ana. Muy interesante la exposición. Esto nos moviliza y nos sensibiliza de la importancia que tiene la teoría del apego en el contexto educativo, pero yo tengo que decir que dentro del contexto terapéutico nosotros también estamos utilizando mucho el ECAI y también nos está siendo de gran ayuda para nosotros como profesionales y también para papás y mamás, pero efectivamente es fundamental que entren en las escuelas. Ahora tenemos un ratito para dudas, preguntas y comentarios, pero no sé si Ana o José Luis queréis comentar alguna cosa. Bueno, yo simplemente comentar que sí que aquí en las presentaciones que estamos viendo, por lo que comentaba Vicente, las maestras en general desconocen la teoría, pero muestran una sensibilización muy grande por los niños, les cambia un poco la mirada cuando les empiezas a hablar de esto, ¿no? Y ponen mucho interés en que les hablemos sobre todo que al final hemos presentado el cuestionario, pero lo bonito de este libro es también toda la parte de explicar qué es la teoría del apego y ellos entran mucho en los casos, ¿no? Y antes lo hemos comentado, ¿no? La idea de que, porque nosotros cuando vamos siempre se nos habla sobre todo de conducta y ahora últimamente ya nos está pasando que nos hablan más de apego, este niño que le pasa, que le ha podido, creemos que en casa está viviendo una situación así, hoy ha venido un poco y bueno, pues esa sensibilización que se hace poquito a poquito está teniendo muy buena acogida, ¿no? A ver, yo quisiera comentar una anécdota, así que hemos hecho muchas presentaciones, suelen durar 2 horas, lo que aquí hemos resumido en 10 minutos, pero bueno, hubo una localidad que estaban todos los colegios de esa localidad, públicos, concertados y privados, muchos colegios. E incluso estaba el inspector de la zona y estaba también un concejal del ayuntamiento de esa localidad. Y cuando terminó, bueno, todo el mundo salió muy contento, muy motivado, pero vino el concejal y me dijo, el ayuntamiento va a comprar un ECAI a todos los colegios de la localidad y de una tacada compró y regaló a todos los colegios desde... Os puedo asegurar que es una localidad con zonas muy duras. Ana ha estado trabajando allí con población muy, muy, muy dura, muy difícil y a la vez hay centros muy elitistas. Se dan los dos extremos. Tanto en unos como en otros se les regaló el ECAI. No sabemos si lo han aplicado o no, pero todos los colegios de esa localidad lo tienen. Es decir, es emocionante porque conseguimos convencerles. Cuando les explicamos detenidamente cuáles son los fines, qué es la teoría del apego, se emocionan. Y la verdad es que esperamos poco a poco poder seguir haciendo presentaciones más extensas y más detalladas para que siga extendiéndose. Pero bueno, por los datos que me han pasado, aparte llevamos 3 o 4 meses y estamos ya cerca de las 2.000 aplicaciones. Es una auténtica barbaridad en tan poco tiempo. Ya se le ha aplicado el ECAI a casi 2.000 niños. Es decir, es una barbaridad en tan poco tiempo. Con lo cual nos llena de alegría, ya no por nosotros, que también, ya no por la editorial Sentir, que también, sino sobre todo porque ya han habido 2.000 niños que maestras, sus psicólogos, pedagogos, sus orientadores y también los clínicos han dicho, bueno, aquí esto puede ser un ambivalente o puede ser un evitativo muy, muy de intensidad muy alta, pues aquí, en fin,
poco a poco se hace camino al andar. Sí, yo solamente quería subrayar las palabras de Ana en cuanto a que, y también lo has dicho tú, Vicente, que el ECAI es un cuestionario, pero es que es un libro también. Raras veces los cuestionarios vienen con una explicación tan entretenida y tan detallada de lo que es la teoría que sustenta el instrumento. Entonces yo creo que ese es el doble valor, que también hay quien se acerca al ECAI se va a acercar a la teoría del apego y se le va a quedar ganas de volver a ella, ¿no? Y también me gustaría agradecer, Vicente, Ana, a todos los profesionales, esos que has nombrado tú, 200, casi 300, ¿no, Vicente? Profesionales de la teoría del apego de ámbito nacional e internacional, que les ha gustado la idea, que se han entusiasmado con ella y que han participado, ¿no? Y que le dan mucha credibilidad al cuestionario, ¿no? Estamos hablando de gente muy, muy importante, el mismo Arturo Ezquerro, que es discípulo directo de Bowlby, que además prontito va a publicar con vosotros, ¿no, Mercedes? Un libro. Se ha implicado y bueno, pues que esto venga avalado por alguien que se formó con el mismo John Bowlby, me parece que le da toda la credibilidad, ¿no? Me parece muy importante. También, simplemente para terminar, Vicente, decíamos que es difícil. Mauricio Cortina, efectivamente, también. Desde Washington. Sandra Baita, Buenos Aires, etcétera. Exacto. Profesores universitarios de las facultades españolas también, psiquiatras. Muy importante su implicación, ¿no? Y sobre todo que nos ratifiquen que vamos por un camino bien trazado, ¿no? Y yo quería poner el acento en que hay muchos cuestionarios cognitivo-conductuales, psicoanalíticos, de otro tipo de escuelas, que casi todos ponen el foco en el niño, en el niño, en el niño, en el niño. Aquí estamos poniendo el foco en lo interpersonal, porque el apego es entre, con lo cual también estamos interpelando al mundo adulto y ojalá que podamos implicar a las familias, no vamos a dejar de tener energía en implicarlas y hacerles ver que su contribución en cómo influencian al niño con sus conductas y con sus patrones relacionales está ahí, ¿no? Esto es una llamada también a poner la mirada donde hay que ponerla, ¿no? No solamente coger y diagnosticar al niño con etiquetas diagnósticas de manuales diagnósticos, sino decir, no, es que esto puede ser fruto de ahí, de donde hay que poner la mirada, en lo vincular, ¿no? En lo que está entre. Y es una llamada al mundo adulto a responsabilizarse del bienestar de los niños y de los buenos tratos a los niños, que es lo que dan apegos seguros, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Luis. Tengo aquí para los que no hayáis visto este maravilloso manual, súper recomendable. Yo decir desde la experiencia como directora de un centro sanitario que atendemos principalmente a población infanto-juvenil y a nivel personal, dentro de lo que son mis pacientitos, también he utilizado este test. No solamente es una escala de evaluación, sino de valoración, y también te da unos aspectos que te da unas orientaciones, ¿no?, en relación al apego. La verdad que es súper útil, es muy fácil de pasar, son 5 minutos y tiene un gran valor por esto que dice José Luis, ¿no? Esta parte de responsabilidad por parte del adulto, de buenos tratos, de ver en qué cosas los adultos también nos tenemos que mirar y en qué cosas también podemos mejorar en esa relación, en ese vínculo, para seguir apoyando en los grandes problemas de salud mental que tenemos en la población infantil, que los datos son arrolladores y son terribles. Entonces, bueno, estoy segura que, como dice Vicente, esa es nuestra principal prioridad, el poder seguir ayudando a la infancia. Sé que ha sido un trabajo de muchísimos años, de mucha frustración, de mucho esfuerzo por parte de Ana, por parte de Vicente, y la verdad que gracias, en nombre también no solamente de la editorial Sentir, sino también de toda la infancia, de todos los profesionales que estamos utilizando este test y que nos está siendo de grandísima ayuda y que estoy segura que va a seguir siendo de gran ayuda. A las personas que nos seguís, si en algún momento queréis adquirir también el manual, deciros que también con la ayuda de Vicente y del Departamento de Comunicación de la editorial Sentir hemos hecho un tutorial incluso súper claro para aquellas personas que tengamos más dificultades con la tecnología, para poder explicar cómo utilizar adecuadamente el test. Está en nuestro canal de YouTube, está en nuestra página web y también tenéis ahí mayor información que necesitéis. Y bueno, también desde la editorial y desde las redes estamos a
a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que sea necesario. No sé si antes de despedirnos, Vicent, Ana, José Luis, ¿queréis comentar alguna cosa más? Ana. Nada, gracias al maestro. Gracias al maestro, al verdadero maestro, con mayúsculas. Y gracias a Mercedes y también a una editorial que es bonita hasta en el nombre. Gracias a los dos. Bueno, pues yo también, gracias a vosotros que sois los verdaderos maestros, que son los que habéis trabajado a tope, y también a Mercedes, a todo el equipo de Sentir, que tienen un nombre precioso, no podían haber elegido mejor, la verdad. Y que estamos convencidos de que esto es un nuevo aporte que da un nuevo paso adelante, ¿no? Que es lo que se trata, ¿no? De dar pasos adelante, innovar. Mercedes, es importante lo que has dicho, ¿no? Que no solamente colegios, profesores, sino también centros sanitarios, centros educativos de menores, pueden hacer adaptaciones interesantes del ECAI también, y que es muy utilizable y muy aprovechable también. Pues nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Os agradezco, Vicent, Ana y José Luis, vuestro tiempo. Súper enhorabuena por todo el trabajo que desarrolláis en favor de la infancia y para promover estos buenos tratos que comentaba José Luis. Y seguimos en contacto. Gracias a Andrea también, que está detrás haciendo esto posible. Y nada, seguimos trabajando. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Chao.